Alerta máxima. El servicio secreto se revela y Trump pierde el control. Este es el memorando interno del servicio secreto que jamás quisieron que saliera a la luz. Esta es la carta de renuncia que acaba de romper la ilusión de lealtad. Este es el instante en el que los protectores más cercanos de Donald Trump decidieron que ya fue suficiente. Noticias de última hora desde el Departamento de Seguridad Nacional acaban de confirmar lo que los pasillos del poder venían susurrando desde hace semanas. El servicio secreto, la agencia de élite encargada de proteger la vida del presidente, atraviesa un estado cercano a la rebelión interna. La tarde del martes 20 de enero de 2026, a las 3:42 de la tarde, hora estándar del este, la directora interina del Servicio Secreto de los Estados Unidos presentó su renuncia ante el secretario de Seguridad Nacional. Kimberly Chittle, una veterana con 3 décadas dentro de la agencia, citó diferencias irreconciliables con el presidente respecto al alcance y la legalidad de las órdenes que había recibido. Estamos hablando de la persona a cargo de la protección presidencial dando un paso al costado. Estamos hablando de agentes de alto rango pidiendo ser removidos del equipo que cuida directamente al presidente. Estamos hablando de conversaciones en voz baja en los pasillos de la sede del servicio secreto sobre si los agentes pueden cumplir legalmente con lo que Trump les está exigiendo. Fuentes dentro de la agencia que hablaron bajo condición de anonimato con el Washington Post y con CNN describen una crisis profunda de confianza y de moral. A los agentes se les está pidiendo que impidan que fuerzas de seguridad estatales ejecuten órdenes judiciales legítimas. Se les está solicitando que bloqueen físicamente a los alguaciles para que no ingresen a propiedades de Trump. Se les está empujando a elegir entre su juramento de proteger al presidente y su juramento de respetar la Constitución. La tensión se venía acumulando desde hace meses, pero la crisis por la incautación de activos en Nueva York llevó la situación al punto de quiebre. Los agentes del servicio secreto están entrenados para recibir una bala por el presidente. No están entrenados para ayudarlo a obstruir la justicia. No están entrenados para convertirse en su milicia personal en una guerra legal contra gobiernos estatales. Y se están negando a hacerlo. Estamos hablando de un presidente que ha perdido la lealtad de su propio equipo de protección. Estamos hablando de una ruptura en la cadena de mando. Estamos hablando de una crisis que podría dejar a Trump físicamente más expuesto si los agentes deciden que ya no pueden servir bajo su liderazgo. ¿Por qué está pasando esto ahora? Porque Trump ha estado empujando al servicio secreto a cruzar líneas que los profesionales de carrera en las fuerzas del orden no están dispuestos a cruzar. Ha estado exigiendo que traten a funcionarios estatales como si fueran enemigos. Ha estado sugiriendo que la Autoridad Federal de Protección está por encima de la autoridad legal de los estados. Ha estado convirtiendo a la agencia en un instrumento político. Y los agentes están diciendo que no. Prepárate. La pregunta de qué ocurre cuando el ejército privado de un presidente se vuelve contra él es algo que nunca se ha respondido en la historia de los Estados Unidos. Estamos a punto de descubrirlo. Para entender por qué el servicio secreto está en abierta resistencia, necesitas comprender lo que Trump les ha pedido que hagan durante las últimas 2 semanas. La crisis comenzó el lunes 12 de enero, cuando la oficina de la fiscal general de Nueva York informó al servicio secreto que necesitarían acceso a la Torre Trump para inventariar activos comerciales como parte de una administración judicial ordenada por la Corte. El servicio secreto ha controlado la Torre Trump desde que Trump asumió el cargo. La han convertido en una fortaleza, controlan cada entrada, revisan a cada visitante. Han instalado equipos de comunicación clasificados en todo el edificio. La torre no es solo la residencia de Trump, es un centro de mando alterno para la presidencia. Cuando la oficina del alguacil de Nueva York anunció que ingresaría al edificio para ejecutar la orden de incautación, Trump estalló. Llamó a la directora interina del servicio secreto a la oficina oval. Según fuentes presentes en la reunión, Trump exigió que el servicio secreto impidiera físicamente que las autoridades de Nueva York entraran a la Torre Trump. Argumentó que el edificio es propiedad federal porque el presidente vive ahí. Afirmó que los funcionarios estatales no tenían autoridad para ingresar. Sostuvo que el mandato del servicio secreto de proteger al presidente incluía proteger sus propiedades de ser incautadas. La directora interina Chittle
Le explicó que el servicio secreto no tiene autoridad para obstruir órdenes judiciales estatales legítimas. Su misión es proteger a la persona del presidente, no sus intereses comerciales. Pueden controlar el acceso a áreas donde el presidente esté presente por razones de seguridad, pero no pueden bloquear a las fuerzas del orden cuando ejecutan una orden judicial en espacios comerciales que no tienen relación con la seguridad presidencial. Trump no quedó conforme con esa respuesta. Exigió que Chittle encontrara una teoría legal que justificara la intervención del servicio secreto. Sugirió invocar preocupaciones de seguridad nacional. Propuso argumentar que permitir la entrada de funcionarios estatales podría comprometer equipos clasificados. Incluso planteó declarar todo el edificio como una zona federal restringida. Chittle se negó. Le dijo al presidente que lo que estaba pidiendo era ilegal. Le recordó que los agentes del servicio secreto juran lealtad a la Constitución, no al presidente de manera personal. Le advirtió que, si insistía en ese camino, no le quedaría otra opción que renunciar. Trump retrocedió de forma temporal, pero no abandonó el tema. Durante la semana siguiente cambió de estrategia. Empezó a rodear a Chittle. Comenzó a hacer solicitudes directas a agentes de alto rango dentro de su equipo de protección. Les preguntó de manera individual si estarían dispuestos a pararse frente a las puertas y evitar que los alguaciles entraran. Les cuestionó si su lealtad era hacia él o hacia las reglas burocráticas. Intentó presentarlo como una prueba personal de fidelidad. Algunos agentes reportaron estas conversaciones a sus superiores. Otros quedaron tan perturbados que pidieron ser transferidos fuera del equipo presidencial. Trump explotó. Acusó a Chittle de deslealtad. Dijo que el servicio secreto estaba infectado por el Estado profundo. Sugirió que ella debía ser despedida y reemplazada por alguien que entendiera que las necesidades del presidente están primero. La reunión terminó sin una solución. Luego llegó el fin de semana del 18 y 19 de enero. Trump pasó esos días en Mar-a-Lago. Mientras estaba ahí, sostuvo una reunión privada con varios exfuncionarios militares y de fuerzas del orden que forman parte de su círculo informal de asesores. Estas personas no son empleados del gobierno. Son ciudadanos privados, pero tienen acceso directo a Trump. Cuando esta información llegó al liderazgo del servicio secreto, fue la gota que derramó el vaso. La idea de que un presidente cree una fuerza de seguridad paralela fuera de la cadena de mando del gobierno es algo sin precedentes y profundamente alarmante. Sugiere que Trump ya no confía en el aparato oficial de protección. Abre preguntas serias sobre responsabilidad legal y autoridad. Para la tarde, la noticia ya se había filtrado. La renuncia de la directora del servicio secreto no es solo un cambio de personal, es una señal de que la ruptura entre Trump y la comunidad federal de fuerzas del orden es total. Y el servicio secreto no es la única agencia en resistencia. El FBI lleva meses en un estado de oposición silenciosa. El director Christopher Wray, designado por Trump, ha tenido múltiples enfrentamientos con el presidente por las exigencias de que el FBI investigue a sus enemigos políticos. Trump ha querido que se abran investigaciones contra Leticia James, contra el juez Arthur Engoron y contra la oficina de la fiscal general de Nueva York. Ha sugerido que sus acciones constituyen una conspiración criminal para despojarlo de sus derechos de propiedad. Wray se ha negado. Ha explicado que el FBI no inicia investigaciones por quejas presidenciales, sino por evidencia de delitos federales. No se ha presentado ninguna prueba que justifique investigar a funcionarios estatales que están ejecutando órdenes judiciales legítimas. Trump ha amenazado con despedir a Wray en múltiples ocasiones. Según se informa, Wray ha dicho a sus cercanos que prefiere renunciar antes que convertir al FBI en un arma política. El Departamento de Justicia también está fracturado. El fiscal general, designado por Trump, ha estado caminando por una cuerda floja. Ha intentado mantener la independencia del departamento mientras muestra lealtad al presidente, pero Trump lo ha presionado para presentar demandas contra el Estado de Nueva York y buscar órdenes judiciales que frenen las incautaciones de activos, usando el poder federal como un escudo personal. El fiscal general se ha resistido. Ha autorizado presentaciones en tribunales federales por motivos procesales limitados, pero se ha negado a convertir al Departamento de Justicia en el bufete privado de Trump. Fuentes internas dicen que los fiscales de carrera están furiosos.
consideran las solicitudes de Trump como una corrupción de su misión. Varios altos funcionarios han actualizado en silencio sus currículums y están buscando salidas. El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al servicio secreto, también está en crisis. El secretario se encuentra atrapado entre su deber hacia el presidente y su obligación de preservar la integridad de las agencias federales. La renuncia de la directora del servicio secreto lo deja en una posición imposible. Si nombra a un leal dispuesto a cumplir las órdenes de Trump, se arriesga a una salida masiva de agentes de carrera. Si designa a alguien independiente, Trump lo verá como una traición. En todo el gobierno federal, los profesionales de carrera enfrentan el mismo dilema. Siguen las órdenes de un presidente que les pide cruzar líneas éticas y legales, o resisten, renuncian o filtran información a la prensa. La resistencia se está extendiendo. Y la capacidad de Trump para gobernar se está desmoronando. Hablemos de lo que ocurre en la práctica cuando la cúpula del servicio secreto renuncia y los agentes empiezan a negarse a cumplir órdenes. La preocupación inmediata es la seguridad presidencial. El servicio secreto cuenta con aproximadamente 3.000 agentes especiales y 1.300 oficiales uniformados. La División de Protección Presidencial, responsable de la seguridad directa del presidente, tiene alrededor de 300 agentes. Son profesionales de élite, entre los mejor entrenados del mundo. Pero también están agotados, desmoralizados y cada vez más conflictuados sobre su papel. Cuando la directora interina Chittel renunció, se llevó consigo décadas de conocimiento institucional. El subdirector, que normalmente asumiría el cargo, según se informa, también está considerando renunciar. Si la cúpula se va, la agencia pierde su dirección estratégica. La protección diaria continúa porque es una operación profesional con protocolos establecidos. Pero la capacidad de planear amenazas a largo plazo, coordinar con otras agencias y mantener la moral se ve comprometida. Más preocupante aún es lo que ocurre si los agentes empiezan a renunciar o pedir transferencias en grandes cantidades. Reemplazar agentes del servicio secreto toma meses. Pasan por revisiones de antecedentes extensas, evaluaciones psicológicas y entrenamientos intensivos. No se puede contratar a cualquiera de la calle. Si la División de Protección Presidencial pierde un 10% de su personal, la cobertura se adelgaza. La seguridad del presidente disminuye, el riesgo aumenta. La respuesta de Trump ante esta preocupación ha sido sugerir que puede contratar seguridad privada. Y aquí es donde la situación se vuelve realmente peligrosa. Los contratistas de seguridad privada no operan bajo las mismas restricciones legales que los agentes federales. No tienen autoridad policial, no pueden realizar arrestos, no pueden reclamar jurisdicción federal. Si Trump despliega contratistas privados para resguardar sus propiedades y estos chocan con fuerzas de seguridad estatales, no está claro quién tiene autoridad legal. Los contratistas podrían ser arrestados por obstrucción. Los funcionarios estatales podrían ser demandados. El caos legal sería sin precedentes. También está la cuestión de la lealtad y el control. Los agentes federales juran lealtad a la Constitución. Los contratistas privados trabajan para quien les paga. Si Trump los financia con sus cuentas personales o corporativas, su lealtad será hacia él como individuo, no hacia la institución de la presidencia. Esto crea una estructura de poder paralela fuera del gobierno. Es el tipo de arreglo que se ve en regímenes autoritarios, no en democracias. Funcionarios de inteligencia y de seguridad observan este desarrollo con alarma. La preocupación no es solo por las propiedades de Trump. La preocupación es qué pasaría si Trump decide usar su fuerza privada para intimidar a oponentes políticos, interrumpir procesos legales o generar caos que pueda explotar. Algunos analistas están trazando comparaciones con grupos paramilitares de la historia que permitieron el ascenso de autócratas. Puede sonar exagerado, pero refleja el nivel de inquietud dentro de la comunidad de seguridad nacional. Otro problema operativo es la coordinación con las fuerzas del orden locales. El servicio secreto trabaja de la mano con policías estatales y municipales cada vez que el presidente viaja.
Coordinan rutas de caravanas, aseguran recintos y planifican emergencias. Pero si las autoridades locales perciben que el servicio secreto está comprometido o actuando de manera indebida, esa coordinación se rompe. Si el presidente visita un estado cuyos funcionarios le son hostiles y creen que el servicio secreto se está usando para obstruir procesos legales, podrían negarse a cooperar. El presidente podría quedarse sin el anillo completo de protección al que normalmente tiene acceso. Esto no tiene precedentes. El servicio secreto siempre ha sido visto como una institución profesional y apolítica. Ahora esa reputación está en duda. Y una vez que se pierde, es muy difícil recuperarla. Pasemos ahora a las implicaciones legales y constitucionales de que un presidente cree su propia fuerza de seguridad privada, porque aquí entramos en terreno totalmente desconocido. La Constitución otorga al presidente el mando de las Fuerzas Armadas y autoridad sobre el Poder Ejecutivo, pero esa autoridad no es ilimitada. El presidente no puede crear su propio ejército fuera de la cadena de mando. No puede contratar mercenarios para imponer su voluntad personal. Si Trump crea una fuerza privada financiada con recursos no gubernamentales, surgen preguntas serias. ¿A quién reportan estos contratistas? ¿Bajo qué autoridad legal operan? ¿Quién es responsable si violan los derechos de alguien? Si un contratista privado que trabaja para Trump bloquea físicamente a un alguacil que intenta ejecutar una orden judicial, ¿eso es obstrucción de la justicia? ¿Trump es responsable personalmente? ¿Puede ser procesado? Los académicos constitucionales están divididos. Algunos sostienen que una vez que Trump deje el cargo, podría ser responsabilizado penalmente por cualquier acción ilegal que su fuerza privada haya cometido bajo sus órdenes. Otros argumentan que incluso estando en el cargo, usar seguridad privada para obstruir procesos legales podría constituir una falta sujeta a juicio político. Se informa que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes ha comenzado discusiones preliminares sobre si las acciones de Trump relacionadas con el servicio secreto y la seguridad privada constituyen obstrucción de la justicia. Si el comité concluye que Trump intentó usar agentes federales o contratistas privados para bloquear órdenes judiciales estatales legítimas, podrían redactar artículos de juicio político. Pero ese proceso toma tiempo, es lento. Para cuando se redacten, debatan y voten los artículos, las incautaciones de activos ya se habrán completado. Trump lo sabe. Está jugando con el tiempo y con el caos. Otro asunto legal es si los miembros de la seguridad privada de Trump podrían enfrentar cargos criminales si impiden físicamente que las fuerzas del orden ejecuten una orden judicial. Pueden ser arrestados y procesados. No gozan de las inmunidades que tienen los agentes federales. Son ciudadanos privados, y los ciudadanos privados no pueden obstruir procedimientos legales sin consecuencias. Los expertos legales predicen que si Trump despliega seguridad privada y se producen enfrentamientos, veremos procesos penales. Los contratistas serán arrestados, serán acusados, y Trump dirá que actuaban bajo sus órdenes como presidente. Entonces los tribunales tendrán que decidir si la autoridad presidencial se extiende a dirigir a ciudadanos privados para cometer delitos. La respuesta, casi con certeza, es que no, pero los litigios podrían tardar años. Las implicaciones constitucionales van más allá de Trump. Si un presidente puede crear una fuerza de seguridad privada para proteger sus intereses personales, ¿qué impide que futuros presidentes hagan lo mismo? ¿Qué impide que un mandatario construya una estructura paralela que solo le responda a él y opere fuera de los límites legales? Así es como mueren las democracias. Así nacen los regímenes autoritarios. Un líder crea fuerzas leales que evitan las instituciones normales. Esas fuerzas se convierten en ejecutores de su voluntad y el Estado de Derecho se derrumba. Los fundadores temían exactamente este escenario. Por eso separaron los poderes. Por eso establecieron frenos y contrapesos. Por eso insistieron en el control civil del ejército y en fuerzas del orden profesionales y apolíticas. Trump está poniendo a prueba si esas salvaguardas son lo suficientemente fuertes para resistir un ataque decidido.
Tomemos distancia y analicemos lo que esto dice sobre el estado psicológico de Trump y la trayectoria de su presidencia. Porque el comportamiento que estamos viendo no es normal ni siquiera para sus propios estándares. Crear un ejército privado no es el acto de un líder seguro de sí mismo. Es la acción de un líder paranoico que cree que todos están en su contra. Psicólogos e historiadores que estudian personalidades autoritarias describen un patrón. Cuando un líder enfrenta presión legal o política, comienza a haber enemigos en todas partes. Pierde la confianza en las instituciones, exige lealtad personal de quienes lo rodean. Cuando la lealtad institucional falla, crea estructuras paralelas formadas por personas que le son fieles a él, no a las reglas ni a las normas. Trump está siguiendo ese patrón. Ha perdido la confianza en el servicio secreto porque no hicieron lo que quería. Ha perdido la confianza en el FBI porque no investigaron a sus enemigos. Ha perdido la confianza en el Departamento de Justicia porque no se convirtió en su escudo legal personal. Así que está creando sus propias estructuras. Una fuerza de seguridad privada, una red de asesores leales fuera del gobierno, un ecosistema mediático que amplifica su narrativa sin importar la verdad. Este es el comportamiento de un líder en declive terminal. También es el comportamiento de un líder peligroso, porque cuando un presidente deja de confiar en las instituciones y empieza a depender de la lealtad personal, el riesgo de acciones ilegales o violentas aumenta de manera dramática. Trump siempre ha empujado los límites, pero antes había barandales. Había asesores que lo frenaban, había estructuras institucionales que lo contenían. Esos barandales ya no están. Los adultos en la sala se han ido. Las instituciones han dicho que no. Ahora Trump está rodeado de leales que le dicen lo que quiere escuchar y que alimentan sus peores impulsos. En este entorno, cualquier cosa es posible. Podría ordenar a su seguridad privada que choque físicamente con las fuerzas del orden estatales. Podría declarar una emergencia nacional e intentar invocar la ley marcial. Podría negarse a dejar el cargo si es sometido a juicio político o si pierde una reelección. La ruptura de confianza entre Trump y su propio equipo de protección es una señal adelantada. Nos dice que incluso las personas cuyo trabajo es ser leales ya no están dispuestas a seguirlo. Nos dice que estamos entrando en la fase final. Aquí tienes lo que debes observar en la próxima semana, porque la crisis del servicio secreto va a escalar rápidamente. Primero, presta atención a quién es nombrado como nuevo director interino. Si Trump elige a un leal político sin experiencia en el servicio secreto, es una señal de alerta. Significa que intenta colocar a alguien que hará su voluntad en lugar de preservar la integridad de la agencia. Si nombra a un profesional de carrera, indica que todavía existe resistencia institucional. Segundo, observa si hay renuncias masivas o solicitudes de traslado. Si decenas de agentes piden salir del equipo presidencial, significa que la moral se ha desplomado por completo. El servicio secreto intentará mantener esta información en silencio, pero las filtraciones son inevitables. Estate atento a reportajes en el Washington Post o en el New York Times sobre agentes que se van en protesta. Tercero, vigila la aparición de seguridad privada. Si contratistas armados se presentan en la Torre Trump u otras propiedades, si portan uniformes o se identifican como personal de Trump, ese será el momento en que el ejército privado se vuelve real. Toma fotografías, documenta todo. Eso puede convertirse en evidencia en procesos legales futuros. Cuarto, observa posibles enfrentamientos entre seguridad privada y fuerzas del orden estatales. Si los alguaciles de Nueva York intentan entrar a una propiedad y son bloqueados por contratistas, si hay un choque físico, ese será el momento en que esta crisis se transforme en una emergencia de seguridad pública. Espera arrestos, litigios y caos. Quinto, presta atención a declaraciones de agentes actuales y retirados del servicio secreto. Si empiezan a hablar en público, a dar entrevistas o a escribir columnas de opinión, significa que la represa se rompió. Son profesionales disciplinados que rara vez alzan la voz. Si lo hacen, es porque creen que la situación es lo suficientemente grave como para arriesgar sus carreras. Sexto, observa la reacción del Congreso. El Comité de Supervisión de la Cámara tiene jurisdicción sobre el servicio secreto.
Si convocan audiencias, si citan a la exdirectora interina, si investigan los intentos de Trump por presionar a la agencia, será una señal de que el poder legislativo se prepara para actuar. Séptimo, mira las reacciones internacionales. Los servicios de inteligencia extranjeros monitorean de cerca la seguridad presidencial. Si perciben que el servicio secreto está comprometido o que la protección de Trump se ha debilitado, podrían ver oportunidades. Estate atento a amenazas de seguridad o actividades sospechosas alrededor de propiedades de Trump. Octavo, escucha la retórica de Trump. Si empieza a atacar públicamente al servicio secreto, si elogia su seguridad privada, si sugiere que las fuerzas federales son desleales, estará preparando el terreno para acciones más extremas. La rebelión del servicio secreto no se trata solo de la seguridad personal de Trump. Es un síntoma de una presidencia en colapso total. Cuando las personas cuya misión es proteger al presidente deciden que no pueden confiar en él ni seguir sus órdenes, todo el sistema se está resquebrajando. Trump construyó su marca política sobre la lealtad. Exigió lealtad absoluta de todos los que lo rodeaban. Pero la lealtad es de ida y vuelta. Los líderes ganan lealtad actuando con integridad, respetando las instituciones y obedeciendo la ley. Trump no hizo nada de eso. Ha abusado de cada relación, ha corrompido cada institución que ha tocado, ha exigido que la gente viole sus juramentos para protegerlo, y ahora la factura está llegando. Los agentes del servicio secreto que se están yendo no son desleales, son lo contrario, son leales a sus juramentos, son leales a la Constitución, son leales a los principios sobre los que se fundó su agencia. Trump es quien fue desleal. Traicionó su confianza al pedirles que hicieran cosas que pondrían en riesgo su integridad y sus carreras. El mismo patrón se repite en todo el gobierno. Profesionales de carrera que se inscribieron para servir al país, ahora son presionados para servir los intereses personales de un solo hombre. Y están diciendo que no. Esta es la crisis. No solo los problemas legales de Trump, no solo su colapso financiero. La crisis es que ha perdido la legitimidad y la confianza necesarias para gobernar. Ha perdido a su propio equipo de protección, ha perdido a sus agencias de seguridad, ha perdido a su partido, ha perdido a los tribunales, ha perdido al pueblo estadounidense. Lo que le queda es un círculo cada vez más pequeño de leales, una fuerza de seguridad privada de tamaño y capacidad desconocidos, y los poderes formales de la presidencia. Esa es una combinación peligrosa. Porque un líder al que solo le queda el poder formal y la lealtad personal es un líder que podría intentar cualquier cosa. El siguiente capítulo de esta crisis se escribirá en los próximos días. El servicio secreto ha enviado un mensaje claro. No serán el ejército privado de Trump. No cruzarán líneas legales ni éticas. No sacrificarán su integridad por su beneficio. La pregunta ahora es cómo responderá Trump. ¿Aceptará su decisión y dará marcha atrás? ¿O redoblará la apuesta, desplegará su seguridad privada y desafiará al sistema a detenerlo? La historia sugiere que elegirá la escalada. Siempre lo hace.